Bueno, coloquemos, es un motor asincrónico. Vamos a poner un ejercicio. Vamos a arrancar de una con ejercicios, ¿no, profe? Aplicando lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Listo, Ejercicio. perfecto. Ejercicio 1, vamos a poner un motor asincrónico estrifásico de 30 kilowatt en el eje. En el eje. De 3 por 380 voltios, 50 ciclos, trabajando a potencia nominal gira a 715 revoluciones por minuto. Entonces, pide varias cosas. Una de ellas es la velocidad sincrónica. La velocidad sincrónica, el número de polos, el deslizamiento a plena carga, de la frecuencia de la corriente estatórica, y el último ítem, que se imaginan, la frecuencia de la corriente rotórica. Bueno, esos son los datos. Y ahora vamos a tener que empezar a resolverlos, ¿no? Muy bien. Velocidad sincrónica. Ahí arrancamos. Capaz que podemos hacer un pequeño resumen de qué datos tenemos, ¿no? Datos. Me está dando la potencia en el eje. Potencia en el eje. $30 kilowatts. Aquí tenemos 3 por 380 y la frecuencia 50 ciclos. Profe, disculpe, 3 por 380 interpretaría que es una carga conectada en triángulo o es el Es la chapa, voltaje que estaría. es la chapa del motor.
Ok. Y estaría conectado en triángulo. Podemos interpretar que esté conectado en triángulo, ¿sí? Ok. ¿Mm? Aunque no me da muchos datos, no me da muchos datos, no me dice otras cosas, pero bueno, podríamos interpretarlo que sea así. Ah, y la velocidad, ¿no es cierto? Daba. 715 la velocidad que daba, que Exacto. giraba. Vamos a poner la velocidad. Profe, cuando dice 3x380 también puede indicar que esté en estrella, porque al ser trifásico no usa el neutro. Entonces Está bien, califica claro. como... Lo que pasa es que yo necesito en la placa, está bien, puede ser las dos cosas, pero tendríamos que ver la placa que diga la Claro, conexión estrella-triángulo. acá no aclara si está en Acá, estrella o está en triángulo, exacto, claro. acá no aclara. Acá nos aclara y queda el beneficio de los dos. O sea, los dos tienen razón en el razonamiento que aplican. Bueno, 700. Bueno, empecemos. Estos son los datos. Tenemos unos cuantos datos acá, ¿eh? Punto A. Y el punto A es la velocidad sincrónica. Esa velocidad que me da es la asincrónica. Exacto, esa velocidad, a ver si hay un dibujito acá, es la velocidad de, digamos que hay acá, ¿no es cierto? La salida, exacto. Es la asincrónica. No me da el deslizamiento, porque si me daba el deslizamiento, podía calcular. Bueno, pero ahí se conectó Néstor. Buenas noches, Néstor. Bueno, estamos haciendo un ejercicio, recién nos conectamos, yo tuve una reunión hace 5 minutitos que estamos conectados y estamos tratando de resolver con la teoría que tenemos. Buenas noches. Con la teoría que tenemos hasta ahora, a ver si ya podemos resolver este ejercicio que dice que un motor asincrónico trifásico de 300 kilowatts en el eje, 3x380, 50 ciclos, trabajando a potencia nominal, gira 715 RPM. El primer ítem es el cálculo de la velocidad sincrónica. Tenemos que remitirnos a la velocidad. Una pregunta, profe. Yo Sí, tengo la velocidad asincrónica. ¿Podría calcular primero el número de polos? Y una vez sí, que tengo ese dato, lo traslado, o sea, hacer el ejercicio arrancando del punto B en vez de del A. Yo exacto, puedo calcular, ¿no? exacto, 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 exacto. Porque la velocidad sincrónica, ¿qué sería? La velocidad sincrónica, a ver, ¿cómo? Porque acá nos falta un dato. La velocidad sincrónica, ¿a qué era igual? ¿Se acuerda? 120 por la frecuencia dividido el número de polos. 120 por Por la frecuencia la frecuencia dividido dividido el número de polos. el número de polos. Ahí yo tengo dos incógnitas, pero puedo calcular el número de polos a partir de la velocidad asincrónica, porque yo ese dato lo tengo. Pero, ¿esta frecuencia cuál es? La que está acá. Es frecuencia de red, la de 50 ciclos, que dice acá, Bueno, 50 Hz. y esta, ¿qué frecuencia es esta? La frecuencia sincrónica. Perfecto.
O sea, lo que necesitamos acá, lo que necesitamos aquí es colocar el número de polos, tenemos que hacer. El número de polos. O números de pares de polos. Y tenemos también la velocidad asincrónica, ¿no es cierto? Profe, disculpe, está escribiendo porque no aparece nada. Creo que se congeló la pantalla. A ver, ahí estoy escribiendo. Ahora sí, perdón. Pensé que se había congelado la pantalla y no estaba viendo nada. Pasa que el número de pares de polo B el punto B, el número de pares de polos, números de polos, el número de polos va a ser 120 FDS sobre NDS, la velocidad sincrónica. Porque no puedo calcular el deslizamiento tampoco, porque no conozco la velocidad sincrónica. Y esta sería la velocidad del rotor. O sea, por ese valor que tiene de velocidad, mirado en una tabla, es un motor de 8 polos. Lo que pasa es que no lo da ese Ajá, dato, porque ajá, la está bien. la velocidad sincrónica es de 750 RPM. Bueno, está bien, Pero bueno, pero es válido cómo lo resolviste. Es válido no porque sé. lo tenemos que hacer así. Ah, ok, no, yo pensé que había una fórmula para trabajar con la velocidad de sincronismo y el número de Pero, polos. Por eso. claro, pero no nos da muchos datos. No, por eso. La única es sacando un dato de alguna tabla, algo, si no. Exacto, exacto, exacto. Creo que tenemos una tabla, la tabla que usaste del apunte que les di yo de la OTN. No, yo hice el cálculo en una tablita, en un Word, puse la cantidad, digamos, de 2 polos para abajo y fui haciendo el cálculo de deslizamiento y va dándolo, o sea, la velocidad sincrónica y la sincrónica, Está bien, usando la fórmula, de está bien, deslizamiento y todo. está bien, está bien. Por ejemplo, de 2 polos, de 4, de 6, de 8, de 10. Si se entendió, nosotros tenemos que la velocidad, yendo a unas tablas, tenemos que eso tiene que estar, que la velocidad de 715 RPM, que es la del rotor, me especifica que la velocidad sincrónica va a ser 750 revoluciones por minuto. Pues si no, no podemos realizar el cálculo. Entonces acá tenemos 120 por los 50 ciclos dividida las 750
50 revoluciones por minuto. Hay una mezcla de unidades ahí, pero eso nos va a dar el número de polos. Hay que hacer esa cuenta ahí. Yo tengo una calculadora. Y sí, da 8 polos. Da 8 polos, que sería 4 pares de polos. Punto C. Bueno, el punto C es muy directo porque es el deslizamiento a plena carga. Entonces la fórmula del deslizamiento, velocidad sincrónica menos la velocidad rotórica dividido la velocidad sincrónica. Es directo. Y hay que hacer esa cuenta del deslizamiento. 0,046. Muy bien. Deslizamiento 0,046. Punto D. Profe, ¿después me podría explicar de dónde saca el 750 o cómo? 750 RPM. A ver, si puedo buscar una tabla, te muestro cómo sacar la cantidad de polos. La velocidad sincrónica. A ver. Fíjate, acá tenemos número de polos. Número de polos. En esta ecuación que está acá. Hagamos una cuenta. Hagamos una cuenta. Si yo hago 120 por 50 ciclos, porque es la frecuencia sincrónica, y números de pares de polos, yo fíjate, vos tenés que partir con esto. Si yo te digo que acá hay 750 RPM, que es la velocidad del rotor, la velocidad sincrónica está por encima. La velocidad sincrónica está por encima de este valor, ¿m? Pero no mucho. Y podés hacer lo siguiente, mira, bastanteando. A ver, hace esta cuenta por, esos son los números de polos, por 4 polos. Números de polos. ¿Cuánto te da esto? Arriba, ¿qué cuenta tenés? Voy, profe. A ver, vamos a hacerla. ¿Qué tenemos? Ay.
Sería 1500. Claro, tenemos... claro, 1500 RPM. Bien. No es el caso. Entonces vamos a tantear y vamos a ver NDS que tengamos 120 por 50 ciclos. Y acá le aumentamos, en lugar de poner 4 pares de polo, ponemos 3 pares de polos, ponemos 6 polos. Ok, es el siguiente número por encima y más cercano. No puede ser nunca menor, obvio. Exacto. Y entonces, ¿esto cuánto Ok. nos da? ¿Cuánto nos da esto? Este daba 1000. Este da 1000. El de 6 sí, creo que da 1000. Por aquí se la cuenta da 1000. Da 1000 Sí, 1000. RPM. Entonces, ahora tanteamos y ponemos 120 por 50 ciclos. O sea, digamos que y acá ponemos 8 y acá sí nos da 750. ¿Mm? Y esa es la velocidad sincrónica que la sacamos directamente tanteando o buscando en una tabla. En el apunte que les di de la UTN, ahí tienen todas unas tablas con las distintas pares de polo y las velocidades sincrónicas y las velocidades del rotor, el deslizamiento. Y van a ver que les aparece directamente de esa tabla, les aparece este dato. Profe, al final de la clase me podría decir en qué parte lo dejó, porque estuve buscando y la verdad que no encontré el lugar del aula virtual en donde me dijo que estaba. Y Pero al final de la clase no. está en máquinas eléctricas, Ajá. capaz que no lo tendría que haber puesto ahí, lo tendría que haber puesto como tarea para que les quede fijo en un lado, porque claro, A ver. como yo fui agregando clases, se te está deslizando el bloque, el tablón, Sí. se te está deslizando hacia abajo y en un punto tenés que tenerlo. Yo después lo paso como tarea para que les quede fijo allá adentro. Porque lo que pasa es eso, yo lo cargué en el tablón y al cargarlo en el tablón después fui cargando un montón de clases, entonces... Ya lo vi, profe. Ya lo vi, perfecto, ya lo vi, ya lo perfecto, vi, ya lo vi. Sí, sí, perfecto, tiene razón, tiene razón. perfecto. Lo pasé por alto y pensé que era un video de los que había subido, de las clases. Bueno, hagamos el punto D. Entonces ya lo tienen hecho. Bueno, el punto D es muy sencillo, ¿no es cierto? El punto D es la frecuencia rotórica, estatórica, es 50 ciclos. Y D, acá, ¿cuánto es la frecuencia del rotor? ¿Qué hacemos acá para calcular la frecuencia del rotor? Deslizamiento por la fuerza estatórica, por la frecuencia estatórica. Perfecto. Entonces es 0,046 por 50 ciclos. Bueno, ustedes me dirán cuánto. 2.3. 2.3 Hz. Bueno, está bien, fue para empezar un ejercicio tranquilo, digamos, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio y a ver qué nos encontramos acá. Dice que tenemos un motor trifásico con rotor en cortocircuito, o sea, ¿no es cierto? Nos está hablando, tiene los siguientes valores en condiciones nominales. Entonces tengo un motor
Vamos a resumirlo, un motor asincrónico cuya potencia nominal, ahí me está dando el dato, ves 22,5 kilowatts. Bien. Bueno, acá sí tenemos que, me dice que la chapa del motor pone estrella, triángulo, $380, $660 volts. El rendimiento del motor, vamos a poner el rendimiento del motor, es igual a 0,84. El factor de potencia es 0,7. A ver si se entiende que nos están dando lo que aparece en la chapa del motor, ¿no es cierto? Factor de potencia 0,7. Y otro dato que nos está dando velocidad del eje. Velocidad del eje 1430 RPM. Calcular. Vamos a ver lo que nos pide calcular. A la potencia absorbida de la red. Punto B. La corriente de línea. Punto C. Aquí nos están pidiendo la cupla. Y punto D, nos están pidiendo el resbalamiento. A ver, voy a repasar los datos. Voy a borrar para que quede más claro acá esto. Lo voy a escribir de otra manera. Porque no se entiende bien. Vamos a poner lo que borré, potencia nominal. Después esto, vamos a poner que es la chapa del motor.
La potencia nominal era 22,5 kilowatts. Y después me decía, tensión que soporta cada bobina. Esto no se los dije. Tensión, esto me lo salté. Tensión que soporta cada bobina, 380 voltios. Y después lo pongo ahí a continuación. Estrella triángulo, 380, 660 voltios. Tensión que soporta, bueno, la potencia de la red. Tenemos que calcular, perdón, la potencia absorbida por el motor. Entonces ponemos el punto A. ¿Y cuál es la potencia absorbida por el motor? ¿Se puede calcular con la fórmula de rendimiento? Porque lo tengo el rendimiento como dato. Se puede calcular como la forma de rendimiento, claro, porque tenemos, ¿qué datos tenemos? El rendimiento y la potencia útil. Perfecto, Que sería la potencia nominal. perfecto. Entonces, vamos a poner que la potencia nominal es 22,5 kilowatts. Y aquí aclaramos. Potencia útil y el rendimiento, entonces es la relación entre la potencia útil y la potencia absorbida. Bueno, tenemos todos los datos menos la potencia absorbida que nos están pidiendo, la potencia absorbida de la red, que va a ser la relación entre la potencia útil dividido el rendimiento, o sea que serían 22,5 kilowatts dividido el rendimiento 0,84. .84, o sea que tenemos que hacer esta cuenta acá. 26,8. Bueno. $26,8 kilowatts la potencia absorbida. Muy bien, vamos ahora la corriente de línea. Es el punto A, punto B. La corriente de línea ¿qué fórmula usamos para la corriente de línea? ¿Cuál sería una fórmula de potencia que podemos usar? Y acá tenemos Motor. coseno y tenemos tensión, así que podemos usar, y como lo tenemos en kilowatt, podríamos usar la potencia activa. Y seguro, potencia, que sería la potencia nominal, sería la raíz de 3 y de línea por la U de línea por el coseno de phi, que tenemos que despejar acá, raíz de línea, dividido
raíz de 3 y de línea, no, u de línea. U de línea, coseno de phi, que tenemos el dato también, de cuánto vale. Y después, ¿qué viene? Lo que tenemos que calcular. La cupla.